Defensa espiritual. 5 señales de que estás bajo la influencia de espíritus obsesores. Existe un cansancio que el sueño no resuelve, una tristeza que no tiene dirección, una sensación lenta, casi imperceptible, de que algo dentro de ti ha ido siendo apagado, capa por capa, y no puedes decir con certeza cuándo comenzó. La mayoría de las personas atribuye esto al estrés, a la rutina, al peso acumulado de una vida que no se detiene. Y quizás sea eso mismo. Pero el espiritismo mira ese mismo conjunto de síntomas y ve otra capa, una que la ciencia aún no ha aprendido a medir, pero que el alma reconoce con una claridad que va más allá de la razón. Hoy vamos a hablar sobre influencias invisibles, sobre cómo los espíritus obsesores actúan en lo cotidiano, no solo en los casos dramáticos que aparecen en los libros, no solo en las sesiones de desobsesión, sino de forma silenciosa, gradual, tejida dentro de la normalidad de tu vida. Vamos a hablar sobre las 5 señales que la doctrina espírita reconoce como indicadores de esta influencia. Y vamos a hablar también sobre lo que puedes hacer, no mañana, no cuando la situación empeore, sino ahora. Quédate hasta el final. Lo que vas a entender aquí puede cambiar la forma en que interpretas cosas que ya estás viviendo desde hace algún tiempo. El terreno. El campo fluídico. Antes de hablar sobre las señales, necesitamos entender el terreno donde todo esto ocurre, porque sin esta base, las señales parecen superstición. Con ella, parecen inevitables. En el espiritismo, cada ser humano está envuelto por un campo de energía llamado fluido periespiritual. No es una metáfora poética creada para consolar, es una realidad doctrinaria descrita por Allan Kardec desde El Libro de los Espíritus, una sustancia sutil que interpenetra el cuerpo físico, registra con fidelidad los estados emocionales y morales de cada persona, y se comunica de forma continua con todo lo que le rodea. Piensa en este campo como una membrana viva que late junto con tu estado interior. Cuando estás en paz, cuando cultivas pensamientos elevados, cuando actúas con integridad, cuando mantienes vínculos afectivos saludables, esa membrana es densa, cohesiva, resiliente, difícil de atravesar. Funciona como una protección natural, no porque haya sido pedida, sino porque ha sido construida. Pero cuando estás en sufrimiento prolongado, en miedo crónico, en odio cultivado, en desesperación sin salida, esa membrana se afina, se vuelve porosa, y lo que era protección comienza a convertirse en abertura. Es en esa abertura donde la obsesión encuentra su camino de entrada. Y aquí hay algo que pocos discuten con la profundidad que merece. Esa abertura no es creada solo por grandes traumas o por prácticas espirituales equivocadas. Es creada cada día por las elecciones menores, por el rencor que decides no soltar, por el miedo que decides no examinar, por la envidia que alimentas en silencio, por la autocompasión que se convierte en un estado permanente. El obsesor no necesita forzar una puerta, espera que tú la abras por dentro. Los ambientes también cargan fluidos, y esto importa más de lo que imaginamos. Una casa donde ha habido mucha discordia retiene esa energía en las paredes, en los objetos, en el silencio que se instala entre las personas que allí viven. Un ambiente de trabajo marcado por competencia destructiva crea un campo que actúa sobre todos los que lo habitan, incluso los que no participan en los conflictos. Las personas intercambian fluidos de forma continua e inevitable, y una persona que carga baja vibración, ya sea por sufrimiento, ya sea por elecciones morales, puede, sin ninguna intención consciente, contaminar el campo de quien está a su alrededor. Esto no es un juicio sobre nadie, es mecánica espiritual. Y entender esta mecánica es el primer paso para no ser víctima silente de ella. Las 5 señales. Señal 1. El pensamiento que no parece tuyo. ¿Has tenido alguna vez un pensamiento que te sorprendió por su crueldad? ¿Una voz interior que susurró algo que nunca dirías en voz alta? ¿Sobre ti mismo? ¿Sobre alguien a quien amas? ¿Sobre una vida que ya no parece valer el esfuerzo?
La doctrina espírita es precisa en este punto. No todo pensamiento que atraviesa nuestra mente ha sido generado por nosotros. Los espíritus obsesores actúan prioritariamente a través del pensamiento, sugiriendo ideas, amplificando miedos existentes, distorsionando percepciones de forma quirúrgica. Y lo más perturbador es que lo hacen con nuestra propia voz interior, con nuestro acento, con nuestra forma particular de construir frases. Es por eso que la identificación es tan difícil. El pensamiento parece nuestro porque suena como nosotros, pero existe una distinción que vale la pena entrenar. Los pensamientos que nacen desde dentro tienden a tener continuidad, contexto, una lógica que se conecta con lo que estás viviendo. Los pensamientos que llegan de fuera tienden a surgir con una intensidad desproporcionada, a romper el flujo natural de tu razonamiento, a empujarte hacia el desánimo, la desconfianza o impulsos que contradicen tus propios valores. Cuando esto sucede, la respuesta espírita no es el pánico, es la negativa consciente, firmeza sin drama, como quien cierra una ventana sin necesidad de gritarle al viento. Señal 2. El cansancio que el descanso no alcanza. Durmiste, descansaste, y aún así amaneciste pesado, como si la noche hubiera cobrado más de lo que devolvió. Durante el sueño, el periespíritu se desdobla y transita por el plano espiritual. Es un periodo de recarga, de reencuentro con guías y protectores, de reorganización de los campos energéticos que sostienen la vida física. En condiciones normales, despiertas renovado porque este proceso funcionó. Pero cuando hay influencia obsesiva, ese mismo periodo nocturno puede convertirse en un campo de disputa. El espíritu obsesor no duerme, no tiene cuerpo físico que exija reposo, y aprovecha exactamente ese estado de abertura natural del sueño para intensificar su actuación, alimentando pesadillas, creando estados de agitación que el cuerpo registra como fatiga, anclando emociones pesadas que despiertas sintiendo sin saber de dónde vinieron. El cansancio que no pasa, las pesadillas que se repiten con temas similares, el despertar con opresión en el pecho o con una tristeza que no tiene un evento asociado, el espiritismo toma estas señales en serio, y raramente aparecen aisladas. Señal 3. El aislamiento que se instala despacio. La obsesión tiene una estrategia favorita, y es antigua: separar. Separar a la persona de los vínculos que la sostienen, de la familia, de los amigos verdaderos, de las prácticas espirituales, de las fuentes de elevación que la mantenían conectada a sí misma. El obsesor sabe, con una inteligencia que no debemos subestimar, que una persona conectada es una persona difícil de dominar. Así que trabaja con paciencia, lentamente, para crear distancia donde había proximidad. Empiezas a irritarte con quienes amas sin identificar una razón real. Pierdes el interés por todo lo que antes te alimentaba: la lectura, la música, la oración, la convivencia. La meditación empieza a parecer inútil, el estudio espírita aburrido, la compañía de otros sofocante. Y lo más cruel de este proceso es que se presenta internamente como madurez, como si finalmente estuvieras viendo las cosas como realmente son, como lucidez. Este encogimiento gradual es uno de los patrones más consistentes descritos en la literatura espírita sobre obsesión, y uno de los más difíciles de percibir desde dentro, precisamente porque la percepción ya está comprometida. Señal 4. La sensación de presencia que aprendes a ignorar. No estamos hablando de miedo irracional. Estamos hablando de una percepción que puede surgir al despertar, al dormirte, en habitaciones silenciosas, en horarios específicos, de que no estás solo, de que algo observa, de que el aire en determinado ambiente tiene una calidad diferente que no puedes nombrar. El periespíritu humano es naturalmente sensible a otras presencias periespirituales. Las personas con cualquier grado de mediumnidad, y esto incluye a la mayoría de las personas en diferentes intensidades, registran esta proximidad como escalofríos sin frío, como presión en la nuca, como una inquietud física que no tiene causa aparente. La tendencia moderna es racionalizar inmediatamente esta percepción, atribuirla al cansancio, a la imaginación, al exceso de contenido espiritual consumido.
Y a veces es eso mismo, pero descartar sistemáticamente una percepción recurrente, sin examinarla, es exactamente lo que hace que la influencia sea más fácil de mantener. Señal 5. La erosión silenciosa de la identidad. Esta es la más sutil, y por ser la más sutil, suele ser la última en ser reconocida, cuando la situación ya está avanzada. Con el tiempo, bajo influencia obsesiva continua, la persona comienza a perder el hilo que la conecta consigo misma. Comienza a tomar decisiones que contradicen sus propios valores sin percibir la contradicción. Comienza a defender comportamientos que hace 2 años ella misma habría cuestionado con firmeza. Comienza a mirarse al espejo, no el físico, sino el moral, y no reconocerse completamente allí. Kardec describe este proceso como la superposición progresiva de la voluntad del obsesor sobre la voluntad del obsesionado. No es posesión dramática como en las películas, es una erosión, silenciosa, paciente, casi cariñosa en la forma en que se instala, porque imita tu propia voz todo el tiempo. Lo que absorbes sin percibir. Existe una dimensión de la contaminación fluídica que casi nunca se discute con profundidad. Lo que absorbemos a través de los gestos más banales de lo cotidiano. Los alimentos cargan el campo fluídico de quien los preparó. La literatura espírita, presente en diversas obras psicografiadas por Chico Xavier, menciona con regularidad el magnetismo impreso en los objetos, en las palabras, en las manos que tocan lo que será consumido por otro. Esto no es razón para la paranoia, es razón para tener conciencia sobre lo que aceptas y de dónde viene. Las palabras también tienen peso fluídico real. Una maldición dicha con odio genuino no es solo sonido, lleva la intención de quien la emitió y puede crear puntos de anclaje en el campo de quien la recibe, especialmente cuando ese campo ya está fragilizado. Y los ambientes digitales, que ocupan horas de nuestra atención diaria, tampoco son neutros. Lo que consumes, lo que ves, con qué alimentas tu atención de forma continua, todo esto compone y modifica tu campo fluídico. La atención es energía direccionada, y la energía direccionada de forma continua hacia frecuencias bajas crea resonancia con esas mismas frecuencias. Vigilar lo que entra es tan urgente como orar por lo que ya está dentro. Orad y velad, la instrucción que nunca fue solo religiosa. Jesús dijo, orad y velad. Kardec no trató esta frase como poesía devocional, la trató como instrucción operativa precisa, un protocolo de 2 movimientos que se complementan y que, separados, pierden la mitad de su eficacia. Orar es construir campo, es elevar la vibración del periespíritu a un nivel donde las influencias de baja frecuencia simplemente no encuentran resonancia para anclarse. Una oración genuina, no repetida mecánicamente, sino sentida con presencia real, actúa sobre el campo fluídico con una eficacia que la doctrina documenta con consistencia. No es un pedido de protección mágica, es un acto de alineamiento con fuerzas superiores que ya están disponibles, pero que necesitan una abertura consciente para actuar. Velar, sin embargo, es el lado que más descuidamos. Velar los propios pensamientos, aprender a percibir cuándo una idea no nació en ti y rechazarla con firmeza, sin necesidad de entrar en un enfrentamiento dramático con ella. Velar los ambientes, reconocer que no estás obligado a permanecer en lugares que drenan tu energía y que salir de un ambiente pesado es higiene espiritual, no debilidad. Velar las compañías, no con juicio, sino con discernimiento. No toda presencia sonriente vibra en armonía con lo que estás tratando de construir. Y velar sobre todo por ti mismo, porque la puerta de entrada más grande para la obsesión es siempre el estado interior, el rencor que decidiste cultivar, el miedo que elegiste no examinar, el orgullo que nunca admitiste tener. Son esas grietas internas las que el obsesor explora con más precisión que cualquier puerta abierta desde fuera. La protección espiritual genuina no es un escudo concedido a quien reza las palabras correctas. Es el resultado natural, casi inevitable, de una vida que, día tras día, elige la elevación como dirección. Cierre.
La obsesión espiritual no es un tema para asustar, es un tema para despertar. Porque quien comprende cómo funciona, deja de ser víctima pasiva y pasa a ser agente consciente de su propia trayectoria. Aprende a reconocer las señales antes de que se conviertan en síntomas. Aprende a cuidar el campo fluídico con la misma atención y con la misma naturalidad que dedica al cuerpo físico. El alma que se conoce a sí misma es difícil de dominar. Si alguna de las 5 señales resonó con algo que has estado viviendo, no ignores ese reconocimiento. Rara vez es coincidencia. El azar susurró. La conciencia escuchó. Ahora le corresponde al alma decidir qué hacer con ello.